Muy buenas tardes, bienvenidos a una de las consejos prácticos, una más de los consejos prácticos. Pongamos atención a este consejo que de parte de Dios hoy queremos compartir con cada uno de ustedes. En este caso vamos a hablar medalla de oro, medalla de oro. En los pasados Juegos Olímpicos y en cada uno de ellos se manifiesta claramente la dedicación, el nivel, el apoyo, la preparación y también se manifiesta la importancia que cada país le da al deporte. Y por qué no decirlo también, en lo particular, también podemos ver nosotros cada empeño o la mentalidad de los deportistas, la dedicación en cada uno de ellos, en donde desafortunadamente también podemos ver experiencias en donde muchos que van bien preparados, muchos que tienen un buen desempeño, pues a la hora de la verdad se achican, dándose cuenta o al percatarse con quién se van a competir, que ya los conocen porque todos ellos se conocen porque van compitiendo mundiales y los Juegos Olímpicos y otras competencias, pues ya se conocen y se achican cuando ven que es imposible ganarle a ciertos competidores, a ciertos deportistas. Pero algo que quiero resaltar hoy en esta tarde es que son seres humanos, tienen las mismas condiciones físicas. Si es posible se pueden pues eliminar las diferencias, como le digo, con desempeño, con dedicación, con entrenamiento. Y eso es muy claro y se puede ver, ¿no? Se puede ver quién tiene disciplina y quién no tiene disciplina, pero también qué país tiene apoyo al deporte y qué país no tiene mucho apoyo al deporte. En mi desempeño desde hace más ya de 25 años como docente a nivel medio superior y superior, para mí no es algo difícil de observar precisamente esto en lo referente ahora también en una actividad como estudiantes. Rápidamente vemos el desempeño, rápidamente vemos la dedicación. En el mismo primer día de clases podemos hacer hasta nuestra, vamos a decir, nuestra, anticiparnos a quienes van a estar batallando en el semestre, solamente con el puro carácter. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 9 versículo 24. Por 1 Corintios capítulo 9 versículo 24. El apóstol Pablo de parte de Dios dando un mensaje para todos, no solamente para la iglesia que estaba en Corinto, sino para todos nosotros. Dice y comienza con esta pregunta: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solamente se lleva el premio? Y luego hace una aseveración o una afirmación que usted y yo debemos de considerar mucho. Corran de tal manera que lo obtengan. Primero que nada, usted y yo debemos saber de qué se trata nuestra carrera, de qué se trata esta vida. Y es necesario para poder obtener ese galardón o llegar a la meta, precisamente poner todo nuestro empeño, poner todas nuestras fuerzas, toda nuestra dedicación, para entonces poder hacer, por llamarle así, un buen papel. Y así poder tener un gran desempeño en lo que decidimos llevar a cabo. Quizás no seamos buenos para todo, bueno para todas las disciplinas o los oficios o lo que pudiéramos desempeñar. Quizás no seamos buenos para todo, pero sí debemos ser buenos para algo. Pero que seamos malos, ahí sí, para todo, entonces ya no estamos hablando de que así nacimos, estamos hablando de precisamente que no le damos la importancia, que no tenemos el empeño, que nuestra dedicación deja mucho que desear y deja mucho que decir. Debemos pues llegar a la conclusión que tenemos un problema posiblemente de responsabilidad, que podemos tener un problema también de disciplina, de enfocarnos, de darle importancia a lo que estamos haciendo, en donde claro que hay solución, en donde precisamente hay que buscar, pero principalmente hay que interesarnos por encontrar nuestra problemática y en donde debemos trabajar como seres humanos. Por ejemplo, les pongo una situación que viví personalmente. Hace algunos años, acerca de unos 20 años, manejaba un equipo de básquetbol, categoría juvenil con nivel A. Quien conoce de básquetbol sabe que nivel A sabe de lo que estoy hablando. Es un nivel excelente.
donde cuando llegamos a la final, con un equipo bien conocido por nosotros y con elementos de gran capacidad, porque les conocíamos también, alguien se me acerca y me pregunta, así me dice, y ya perdimos porque en el equipo ese está el Happy, que era un excelente jugador, precisamente, o sea, bien conocido. Sin embargo, le contesto a este joven, no, al contrario, ya ganamos porque te tenemos a ti. Y esa es precisamente la perspectiva que debemos cambiar. A veces se requiere, si no hay convicción personal, que alguien nos ubique que somos seres humanos vulnerables, sí, pero también, si lo deseamos, podemos lograr muchas cosas. Pero tenemos que ser dedicados. Sigo leyendo 1 Corintios 9:25, retomo la lectura que hice al principio, 1 Corintios desde el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible, porque está involucrando precisamente la fe, en la carrera de la fe. Así que yo de esta manera corro, y pongo el ejemplo, dice el apóstol Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido el heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estas palabras del apóstol Pablo, de parte de Dios, obviamente, nos deben de inspirar en varios aspectos. Uno de ellos es que hay que ser dedicados. Y a veces tenemos que pagar el precio que implica mucha disciplina, tomar con toda seriedad la acción o la vida que estamos llevando, eso que estamos practicando, debemos hacerlo con toda convicción. Pero es necesario comentar una vez más que nada viene por casualidad, nada se da por default o como dicen, por inercia. Es necesario invertir la vida para obtener un premio. Y si queremos verdaderamente obtener el galardón, se requiere precisamente dedicación, disciplina, motivación, inspiración, que nos dé las fuerzas para continuar dando lo mejor de nosotros mismos. Esto es, debemos vivir apasionadamente por lograr lo que se nos ha prometido. Y a veces, fíjese bien, a veces nos podemos sorprender de los resultados obtenidos, que como le comento, no son por casualidad, sino muchas veces ese deseo firme de lograr, ese deseo firme individual, porque aquí ya también involucra lo individual, de superarnos, de lograr objetivos, de alcanzar metas, de apasionarnos y terminar con éxito lo que tenemos por enfrente. Esa meta que debemos llegar usted y yo. Un ejemplo de estas cosas atípicas y que no queda sino apelar a la resiliencia es lo sucedido, por ejemplo, en la delegación de un país que por donde lo veas no es un secreto, este país, que la situación que está viviendo, mire, una crisis social, una crisis económica, una crisis política, conflictos bélicos alrededor que desean afectar esta nación. Esos están a la orden del día. Y fíjese bien, por ejemplo, Israel en los Juegos Olímpicos, en la tabla de medallas, logró el lugar 39, con todos sus conflictos. Venezuela, con toda la crítica que le podamos realizar, ocupa el lugar 46, o ocupó el lugar 46 en esa tabla de medallas. Mire, 38 lugares antes que nuestro país. Y eso que decimos que pues la nación de Venezuela pues está prácticamente destruida. Y aquí es donde pueden surgir muchas preguntas y comentarios, pero no es nuestro tema de hoy. Cada uno debe de llegar a sus propias conclusiones. Lo que sí nos debe de hacer es abrir los ojos que como individuos, en este caso ellos como atletas independientes o individuos o de forma individual, pues son personas que apelan o pueden apelar a la resiliencia. Y eso les va a ayudar a lograr los objetivos a pesar de un entorno totalmente adverso para lograrlos, cumplirlos y luchar con pasión con aquello que desean obtener. Nosotros pues
debemos abrir los ojos. Que nada ni nadie nos pueda impedir o nada nos pueda impedir lograr aquello que Dios tiene para usted y aquello que Dios tiene para mí. Según de Timoteo 2:4 dice lo siguiente: ninguno que milita o se enrola en algo se enreda también en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En estas palabras, en estas frases, podemos rescatar dos características o factores importantes a considerar o que debemos ver como principios de observancia estricta. Número uno, no tenemos que enredarnos en los negocios de la vida. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esta frase? No enredarnos en los negocios de la vida. Esto es, si tenemos un propósito que cumplir y vamos hacia la meta, no debemos involucrarnos en situaciones que no suman para llegar a esa meta. O sea, si no suman al desempeño de nuestra carrera y nos hacen mejor corredores, entonces los debemos eliminar. Esto es no involucrarnos en aquello. Y segundo principio que vemos en esta frase es respetar, debemos ser muy respetuosos de las reglas establecidas. Esto es accionar con honestidad. La palabra legítimamente hace referencia a considerar todo lo establecido y no podemos decir, es que yo pienso que así es, o yo quiero modificar la regla. No lo puedo hacer a mi forma, lo tengo que hacer a la forma que está establecido, porque de otra forma no va a funcionar. Vamos a querer obtener un galardón ilegítimamente. Las cosas debemos hacerlas exactamente como fueron establecidas, sin adecuaciones, sin ajustes o apreciaciones propios. Comprendamos lo siguiente, y que son principios elementales que debemos considerar, como decimos, de forma estricta. Si deseamos obtener un galardón que ofrece Dios, Él es quien determina cómo se pueden obtener las cosas. Él es quien determina o puso las reglas para que corramos legítimamente tal y como Él lo estableció, y nadie ni nada puede modificarlo. Hay personas que dicen, por ejemplo, y esto nos da tristeza, ahorita en este momento aquella persona que falleció está desde el cielo mirándonos. Mire, si esa persona no se condujo como Dios estableció las cosas, definitivamente no puede estar desde el cielo. Aunque haya tenido religión, si vivió en un desorden objetivamente comprobable, no puede estar viendo desde el cielo. Esa es la realidad. Medalla de oro. Mire, solamente existe en lo espiritual, en la fe, medalla de oro. Medalla de plata o medalla de bronce en los Juegos Olímpicos sí existen, pero en el galardón que Dios obtiene no hay medalla de plata ni medalla de bronce. Responsablemente delante de Dios le tengo que decir, no hay medalla de plata ni medalla de bronce. No hay reglas establecidas por los hombres que cambien lo que Dios ha dispuesto desde el principio. Medalla de plata, por ejemplo, purgatorio, no existe. No existe medalla tampoco de bronce. Quisiera decir que sí existiera una oportunidad de tener medalla de plata o de bronce, pero no la hay. Quisiera decir que también pudiera haber un sorteo, una lotería para Dios y ganarse la fe por un sorteo, una lotería, pero tampoco lo hay. Quisiera decir que muchos son los elegidos, pero tampoco existe esto. Solo son filosofías ilegítimas de conveniencia humana. Solo son adecuaciones deshonestas a las reglas establecidas. Es como si sucediera en un atleta. Usaste o quieres usar sustancias ilegales. No aplica en Dios esto. Debemos ser justos, debemos ser enfáticos y claros en lo que Dios ha establecido para obtener el galardón, compréndase, equiparándonos la medalla de oro. Dios no hace acepción ni excepción de personas. Esto es, Dios no violentará sus propias reglas establecidas para beneficiar a alguien o para perjudicar a alguien. No, sus reglas son estrictas y van a ser respetadas por Él. Él no actúa en una indecisión. Él habló y llevará a cabo su plan perfecto. Él estableció y consumará todo lo establecido por Él para toda su creación. Mire, así lo menciona su propia palabra.
Perdón, Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para hacer cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, si le convence y requiere el comentario, se lo hago. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. El mismo, ¿sí?, que contó esta historia que le voy a mencionar a continuación y que aparece en Lucas 16:19. Escuche bien este pasaje bíblico que viene en Lucas 16:19 en adelante. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, enfermo. Y ansiaba este hombre lleno de llagas saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el hombre rico y fue sepultado, y en el Hades, otro lugar totalmente contrario, alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, este hombre rico que pensaba que lo podía comprar todo, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males. Le tocó esa historia. Ahora este es consolado aquí y tú estás atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, escuche bien esta historia de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, de mi familia, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dios desea darnos el galardón. Dios desea darnos su medalla de oro. Y solo hay ese galardón. Como le digo, solo es esa verdad. No hay medalla de plata, no hay medalla de bronce. Aquí solamente hay medalla de oro. Y para obtenerla es necesario escuchar el mensaje de Dios. Para obtenerla es necesario conocer el mensaje de Dios. Para obtener ese galardón, esa medalla de Dios, es necesario ponerlo por obra y perseverar apasionadamente en esa carrera toda la vida. Con dedicación, con pasión, con disciplina y corriendo honestamente. La iglesia, escuche bien, la iglesia es la que hoy en nuestros tiempos hace y seguirá haciendo por mandato de Dios ese papel de Moisés, ese papel de los profetas, porque es la encomienda misma que recibió de Cristo. Escuche el mensaje de la iglesia bíblica. Escuche el mensaje de Dios e interésese por conocer los planes perfectos de Dios y cómo debemos y en qué tipo de camino debemos transitar y correr la carrera para tener y obtener el galardón que solamente, como le digo, solamente hay medalla de oro. Termino leyendo la primera cita que les compartí al principio. Escúchela y medítela en su corazón. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha,
de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol Pablo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien solamente tira golpes al aire, no, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Necesitamos dedicación, necesitamos perseverancia, sobre todo necesitamos disciplina y fe en el camino de Dios. ¿Para qué? Para que al final Dios entregue a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros que corremos honestamente, respetando las reglas establecidas por Dios para llegar al final de la meta y que Dios le entregue y obtengamos su galardón. Simbólicamente o analógicamente esa medalla de oro. Y recuerde, no hay de plata y no hay de bronce. Esa es la verdad. Que Dios les bendiga y oremos y pongamos nuestro corazón delante del Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Rey, porque tu mensaje es claro, tu mensaje es perfecto, tu mensaje no deja lugar a ninguna duda. Mi Dios, queremos seguir caminando y corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos siempre en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual nos enseñó el camino y está esperándonos adelante, como dice tu palabra, tu propia palabra, está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, para que no claudiquemos y no desmayemos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada persona que aún no tiene la convicción y la pasión por correr en la dirección tuya. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Medalla de oro, búsquela.